Hay algo que siempre me ha parecido interesante sobre el plan de Kenjaku, y es que es uno de los más elaborados y complejos de todo Jujutsu Kaisen, porque tuvo que esperar pacientemente por más de 1000 años para verlo realizado, desde el nacimiento de Yuji Itadori hasta el esperado regreso del Rey de las Maldiciones. Todo forma parte del mismo rompecabezas, así que en este video quiero repasar algunas de las piezas más importantes del plan de Kenjaku, y cómo todas terminan conectándose para darle forma al juego del sacrificio. Antes de hablar del juego del sacrificio y conspiraciones del pasado, hablemos del detalle que cambia por completo la forma en la que vemos el sufrimiento de nuestro protagonista. Y todo ocurre durante la plática que tiene Kenjaku con Sasaki, la amiga de Itadori que vimos al inicio de la historia. En esa conversación, Kenjaku la deja salir de la barrera y antes de irse le agradece por haber sido amiga de su hijo. Y no lo dice de manera simbólica ni como una metáfora retorcida, lo dice de forma literal. Porque como sabemos, Kenjaku habitó el cuerpo de Kaori Itadori, la madre de nuestro protagonista. Y ese detalle no es menor, porque desde el momento que te enteras que Kenjaku dio vida a Yuji Itadori, entonces caes en cuenta que su nacimiento no fue parte de un acto amoroso, sino más bien de un plan macabro. Porque si algo queda claro es que Kenjaku llevaba siglos preparando el juego del sacrificio, y una parte de su plan era crear el recipiente capaz de contener a Sukuna. Es por eso que la conversión de Itadori como recipiente que vemos al inicio de la historia no fue un accidente, sino que desde su nacimiento ya formaba parte del plan, lo que lo lleva a ser visto como una pieza creada para encajar. De hecho, en mi video anterior hablé sobre cómo Itadori comienza a verse a sí mismo como un engranaje, una pieza que solo funciona dentro de un sistema más grande, y con esa revelación, ese concepto se vuelve todavía más perturbador, porque ya no estamos hablando de un protagonista al que todo le sale mal por capricho del destino, estamos hablando de un destino cruel que fue diseñado para él incluso antes de nacer. Si no viste este análisis te lo recomiendo cuando termines de ver este video, porque ahora muchas cosas cobran sentido y justo ahí es donde la tragedia de nuestro protagonista cambia por completo, ya que hasta este punto parecía que Itadori se había convertido en un engranaje por culpa del trauma generado en el incidente de Shibuya. Sin embargo, con este detalle entendemos algo aún más inquietante, que su papel dentro del plan de Kenjaku nunca fue accidental, siempre fue el mismo: ser un engranaje. Hay otro detalle que termina de reforzar lo antes visto y que sirve para entender más sobre lo que ocurre detrás del plan de Kenjaku, y esto ocurre cuando Kogane aparece y reconoce oficialmente a Itadori como un jugador activo del juego del sacrificio. Aquí es donde algo no cuadra, porque hasta ese momento nuestro gallo Itadori todavía no había entrado a ninguna colonia. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué el sistema ya lo reconoce como parte del juego? Pues la respuesta no es tan simple, pero para resumirlo, digamos que todo forma parte de un acuerdo del pasado. Y aquí es donde todo comienza a conectar, ya que como sabemos, varios hechiceros del pasado aceptaron convertirse en objetos malditos para poder reencarnar en la era moderna. Y todo esto es revelado por el propio Kenjaku al final de la segunda temporada. Los objetos malditos que hice que encarnaran son los restos de hechiceros con los que hice pactos en estos 1000 años. Es por eso que vemos aparecer hechiceros antiguos como Kashimo, Hanakurusu, Yorozu y el más importante de todos, Uraume. ¿Y por qué digo el más importante? Pues porque Uraume no solo fue un hechicero antiguo, fue y sigue siendo el sirviente más leal de Sukuna. Además de que pudimos verlo colaborando directamente con Kenjaku al final del incidente de Shibuya, lo que hace evidente que si tantos hechiceros hicieron pactos en el pasado con Kenjaku para volver, ¿por qué Sukuna sería la excepción? Pues todo indica que en algún momento del pasado aceptó participar en el juego del sacrificio a cambio de que Kenjaku lo ayudara a regresar. Es por eso que Itadori, al ser su recipiente, es considerado un jugador activo dentro del juego. Entonces, si Sukuna aceptó jugar, ¿por qué su nombre no fue mencionado por Kogane? Pues para responder a esto, el propio manga nos da una pista clave, y es que cuando Kenjaku agrega la regla que impide que el juego termine hasta que todos los jugadores
rivales sean eliminados, a excepción de Suguro Geto y Megumi Fushiguro. Podemos notar que no se menciona a Kenjaku ni a Sukuna por su nombre, lo que indica que el ritual no reconoce el alma del reencarnado, sino la identidad del cuerpo que está siendo ocupado en ese momento. Y para ese punto de la historia, Sukuna ya había pasado a ocupar el cuerpo de Megumi. Es por eso que el sistema registra a Itadori como un jugador y no a Sukuna, lo que confirma que desde su conversión a recipiente, Itadori ya estaba dentro del juego, sin siquiera haber tomado la decisión. Ahora bien, pasemos a lo más interesante. Si bien el pacto entre Kenjaku y Sukuna nunca se muestra directamente en el manga, sí existen varios momentos que, vistos por separado, pueden parecer casuales, pero que juntos arman el rompecabezas que revela que Sukuna y Kenjaku son cómplices realmente. El primero se encuentra en el pasado de Kashimo, cuando al final de sus días acepta la propuesta de Kenjaku para participar en el juego del sacrificio, con la única condición de enfrentarse a Sukuna, lo que indica que Kenjaku sabía que Sukuna volvería, y no solo eso, sino que volvería como una pieza fundamental de su plan. El segundo momento ocurre en una escena donde Kenjaku se reúne con Uraume para elegir el lugar donde se realizará el ritual del baño de Sukuna, lo que nos deja claro que no es un encuentro casual, sino más bien la planificación de los preparativos para el regreso del Rey de las Maldiciones. Y el tercer momento es cuando finalmente vemos a Sukuna salir del ritual del baño ya reencarnado. En esa escena podemos ver que su interacción con Kenjaku no es la de dos villanos desconocidos que coinciden por conveniencia, sino como la de dos cómplices que hablan con naturalidad, como si todo estuviera saliendo según lo planeado. Además, más adelante durante la pelea del siglo, se nos revela el misterio de cómo los dedos de Sukuna llegaron a convertirse en objetos malditos, y una vez más, Kenjaku aparece como la mente maestra detrás de ese proceso. Sin duda un detalle que termina por conectar todas las piezas, porque lo que en un principio parecía un caos de villanos con ambiciones distintas, se revela como el resultado de un plan maestro que llevaba siglos ejecutándose. Es por eso que al final el juego del sacrificio, el nacimiento de Itadori e incluso el regreso del Rey de las Maldiciones no fueron sucesos espontáneos, todos formaban parte del mismo plan, y detrás de ese plan siempre estuvo Kenjaku. Y ahora quiero saber, ¿tú qué piensas? ¿Crees que hubo algo que realmente estuviera fuera de los planes de Kenjaku o desde el inicio todo estuvo bajo control? Te leo en la caja de comentarios. Además, si este análisis te gustó, dale like para que llegue a más gente. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, porque todavía queda mucho por analizar. Así que, sin más que desenrollar, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!